Y la semana pasada estuvimos viendo que hay dos preguntas que la gente que no conoce a Dios hace muy seguido y son las siguientes. La primera pregunta es, ¿por qué hay tanto sufrimiento en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué existe tanto mal? Y es una pregunta que muchos nos hacen y la hemos contestado la semana pasada. Vimos que en el versículo 18 al 20, el mundo en que vivimos está bajo la ira de Dios. El mundo en que vivimos está bajo la ira de Dios. Por eso existe la muerte, existe el sufrimiento y existe lo que es la degradación, que el ser humano va empeorando cada vez más. Pero al mismo tiempo dijimos que si bien el mundo está bajo la ira de Dios, Dios nos dio la cobertura de la cruz. Y aquel que viene debajo de la cruz de Cristo, la muerte es el paso a la vida eterna con Cristo. El sufrimiento es la manera en que Dios nos va puliendo y sacando buenos, como la lima de Dios para nuestras vidas, y a través de las pruebas y los momentos difíciles nos permite conocerle más a Él y tener el carácter de su Hijo Jesús. Y también habíamos hablado de que si bien el mundo en que vivimos bajo la ira de Dios va de mal en peor, el que tiene a Cristo tiene su espíritu y vamos de bien en mejor. El Señor nos va renovando por dentro todos los días. Y hoy vamos a contestar la segunda pregunta, y la segunda pregunta que nos toca en el día de hoy es ¿qué pasa con la persona que nunca escuchó de Dios? Tal vez te hicieron esta pregunta. ¿Qué pasa con la persona que nunca ha escuchado acerca de Dios? Y hoy vamos a ver a partir del versículo 20 en adelante, capítulo 1, versículo 20 en adelante, esta porción. Sí, vamos a orar antes, cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a pedir al Señor su dirección. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque sabemos que tu palabra es la verdad. Te rogamos en el nombre de Jesús que en este momento estés llevando cautivo nuestra mente y nuestro corazón para entender tu palabra. Espíritu Santo, te pedimos que como un maestro nos enseñes y que nos des la capacidad de comprender lo que tú quieres hablarnos. Nos ponemos en tus manos y nos rendimos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículos 20 y 21, lo voy a leer y dice así. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni tampoco le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue oscurecido. La primera cosa que dice aquí, lo dice bien claro, que la persona que nunca ha escuchado de Dios, quien sea, dice, no tienen excusa, no tienen excusa. Y dice que están condenados, pues Dios se reveló a ellos a través de la naturaleza y de toda la creación. En Salmos capítulo 8, verso 3 y 4 dice la palabra, cuando miro los claros cielos y lo que es obra de tus dedos, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? David miraba ahí en el campo con las ovejas, miraba los cielos y decía, Dios, mirando tu creación, yo digo, ¿qué soy yo para que te fijes en mí? Para que me prestes atención. Y basta mirar la naturaleza, dar un vistazo a la naturaleza o levantar la mirada al cielo para entender que no se pudo hacer solo. Que no fue producto del Big Bang, como dicen algunos por ahí, los científicos, ¿sí? Tiene que haber habido un creador, ¿sí? Tiene que haber habido un creador. Ese árbol que tú ves, ese sol que tú ves, ese cielo que tú ves, las estrellas puestas en su lugar, no pueden haber surgido ahí solas, ¿sí? La semana pasada vimos lo que era la ley de entropía, ¿sí? Que todo va de orden a desorden, ¿no? Y si esto es cierto, ¿quién puso en orden el mundo primero? ¿Sí? Si todo va de orden a desorden,
y no al revés. Alguien tuvo que poner orden al principio. Y es como dice la palabra, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo estaba desordenado y vacío, pero Dios puso orden. Y Dios creó los cielos y la tierra en que vivimos. Tiene que haber habido un creador. Y un creador inteligente, ¿sí? Así que cuando nosotros vemos la naturaleza que nos rodea, es una evidencia. Dios te está diciendo, yo estoy acá, yo existo, yo creé los cielos y la tierra, puse orden y he hecho todas las cosas que te rodean. Un niño de 6 años dijo una vez, si el cielo y el mar son tan grandes, ¿cómo será la mano del Dios que lo hizo? ¿Qué tamaño tendrá la mano del que lo hizo? Es así, ¿no? Realmente hasta un niño puede darse cuenta de esto, pero lamentablemente los adultos muchas veces somos ciegos a esta realidad. Y esto está diciendo este versículo. Viendo la naturaleza y que Dios se les reveló en todas las cosas hechas, no quisieron adorar a este Dios. Así que en la naturaleza Dios se dio a conocer. Nadie, ninguna persona puede decir que no existe, que no conoce, que Dios no se dio a conocer a través de todo lo que vemos. La pregunta es, ¿estás tú reconociendo que hay un Dios? ¿Estás reconociendo que no te hiciste tú a ti mismo? ¿Que hay alguien que te ha hecho? ¿Y estás adorando a Dios como se merece? ¿O le estás ignorando? El problema de este versículo dice aquí que el mundo entero y toda la humanidad vio claramente que Dios se reveló a través de las cosas hechas, pero le ignoró. Decidió ignorar a Dios e ir por su propio camino. Así que el hombre, el ser humano, a pesar de que hay un creador, decidió no darle la gloria que se merece, no alabarle como se merece, sino que además no le dio gracias a este Dios. Y en esto consiste el pecado del hombre. A veces cuando nosotros le decimos a la gente que somos todos pecadores, la gente piensa, yo no soy tan malo. O yo no soy como ese asesino que está ahí, que mató a la gente, o que el otro que, no sé, hizo cosas terribles. La gente piensa que el pecado son cosas terribles, así que es matar a alguien, robarle o mentirle. Son cosas muy grandes, muy terribles. Pero la Biblia dice que el pecado del ser humano no solo es hacer cosas malas, como robar o matar o mentir, sino que el pecado es básicamente ignorar a Dios. Si estás ignorando a Dios en tu vida diaria, entonces estás perdido, ¿sí? Cuando uno en la vida diaria no tiene en cuenta a Dios, como dice aquí, ni le da gracias, ni le da honra a Dios, uno está perdido. Si tú estás aquí y Dios está allá lejano y no tiene nada que ver con tu vida de todos los días, estás perdido. Necesitas de un Salvador. Necesitas de un Salvador. Pablo dice, no tienes excusa. No tienes excusa. No puedes decir que Dios, que no le conoces, que no se ha revelado a ti a través de todo lo que puedes ver. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, siendo evidente, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Y fíjense lo que dice aquí, y su necio corazón fue oscurecido. ¿Sí? Y aquí habla de que cuando una persona decide ignorar a Dios, su mente y su corazón se vuelven oscuros, se oscurecen, un entendimiento oscurecido. ¿Y qué quiere decir esto? Que basta escuchar a las personas que le dieron la espalda a Dios, empiezan a tener ideas que no tienen para nosotros, los que creemos en Dios, sentido. No hay Dios, dice el necio. Necio dice, no hay Dios. Así que dice la palabra de Dios que su necio corazón fue oscurecido. No pueden ver, se vuelve su cabeza, pierde la capacidad de pensar y de razonar.
En las escuelas aquí en Japón, a muchos de nuestros hijos se les enseña todos los días que el mundo no fue creado, no fue creado, sino que surgió a partir de la casualidad, a partir de una explosión, a partir de una evolución, a partir de muchas explicaciones técnicas y científicas que son explicaciones necias. ¿Sí? Ahora, ¿por qué la gente que lo escucha dice, sí, debe ser así? ¿Por qué no se dan cuenta que eso no es verdad? ¿Por qué no pueden pensar, no tiene sentido que este cuerpo tan perfecto haya salido de la nada? No puede ser que el cielo que vemos haya sido creado de la nada. No puede ser. ¿Por qué no pueden pensar eso? ¿Te has preguntado? O acuérdate tú cuando no conocías al Señor. ¿Por qué no pueden razonar? ¿Por qué? La palabra dice aquí, porque su corazón fue oscurecido. ¿Sí? Cuando Dios se revela a través de la naturaleza, espera que le demos gracias, que nosotros le honremos y que le adoremos. Y cuando no lo hacemos, dice que la mente se oscurece. Ahora, cuando uno lee esta palabra y uno dice, aquí habla de la gente que no le reconoció a Dios, uno puede decir, estos son los pueblos antiguos, la gente que vivía en la antigüedad, pero hoy en día somos más modernos y hemos avanzado bastante, ¿sí? No somos tan salvajes, hemos progresado, hay más tecnología, pero no es así. El hombre ha evolucionado, pero el conocimiento de Dios ha empeorado cada vez más. ¿Sí? Versículo 21 al 23 dice, miren lo que pasó. Pues no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de un Dios santo por imágenes de cuadrúpedos, animales, aves y reptiles. ¿Quién hizo eso? Uno puede pensar, bueno, la gente de la antigüedad cambió la gloria del Dios eterno, santo, poderoso y empezó a adorar imágenes de hombres que son iguales y empezaron a adorar imágenes de animales. Sí. Por ejemplo, ¿se puede poner la foto número 1? Esto sucede hoy, pleno siglo XXI. El hombre, Dios se ha revelado al hombre y el Dios todopoderoso y eterno, la Virgen del Luján en Buenos Aires, Argentina. Está en una catedral que se encuentra en una ciudad llamada Luján, que está a 60 kilómetros de la capital. La gente hace procesiones y camina 60 kilómetros en sacrificio para llegar a ese lugar y adorar esta imagen, que es la imagen que está allí puesta en ese lugar. Personas adultas, niños, jóvenes, caminan más de 60 kilómetros en sacrificio para llegar hasta ese lugar. Y muchos de ellos, 100 metros antes de llegar al lugar, se ponen de rodillas y caminan 100 o 200 metros de rodillas. Y llegan sangrando y llegan cansados y deshechos para adorar y postrarse frente a una imagen que está allí. Sí. Y dice la palabra de Dios que son imágenes que no tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas,
pero no escuchan. Tienen bocas, pero no hablan. Y eso es lo que sucede en el día de hoy. Lo mismo sucede también, la foto número 2, San Cayetano. ¿Sí? Es una imagen que hay procesiones para que la gente pide trabajo y se llena de miles de personas para ir y pedir a este santo, a la imagen de este santo, por trabajo. ¿Sí? Pero eso no solamente en un lugar, sino en toda América Latina. ¿Sí? Tenemos el Señor Morado en Perú y otros tantos en México y en otras partes de nuestra Latinoamérica. Y la gente va y se postra delante de estas imágenes pidiéndoles como si fuera Dios. Y reemplazaron la verdad de Dios por la mentira, dice la Biblia, porque son imágenes que no son Dios y no les pueden contestar, ¿sí? No les pueden responder. Y ustedes pueden pensar, pero esto sucede en América Latina porque son más, ¿cómo se dice?, atrasados. Nosotros estamos en Japón y vivimos en un mundo moderno y un país desarrollado. ¿Sí? Súper desarrollado. ¿Sí? Vamos a la foto número 3. ¿Sí? En Saitama existe este templo donde está este dios que es una rana. Es la imagen de una rana. En japonés rana se dice kaeru y kaeru también significa regresar. Entonces la gente va a orar a este Dios, a esta imagen, para pedirle que siempre que sale de viaje o siempre que sale de la casa pueda regresar sin accidentes, sin problemas y no tenga ningún inconveniente. Y la gente se postra frente a esta imagen pidiendo y rogando como si fuera Dios. Y dice la palabra, reemplazaron la verdad de Dios por una mentira que no les puede responder. Vamos a la foto número 4. Sí. En Totoriquén existe este templo donde el Dios es un conejo. Y la gente va y toca la imagen de este conejo y pide por los embarazos y para tener una familia numerosa, como los conejos. Y ruega y cree que esa imagen le puede contestar y dar una familia con muchos hijos. O darles un bebé a una pareja que no puede tener hijos. Y creen y han cambiado la verdad de Dios por una mentira. Y Dios se dio a conocer a través de la naturaleza y en lugar de postrarse delante del Dios único y verdadero y humillarse y adorar a Él y darle gracias, se postran cambiando la verdad de Dios por una mentira. Y dice el versículo 22 y 23, profesando ser sabios, inteligentes, modernos, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y esto sucede en el día de hoy. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos.
Todos estos dioses de piedra o de madera no pueden responder a las oraciones, dice la palabra de Dios, porque tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen bocas pero no hablan. Ahora, ¿por qué tantas personas y miles de personas van a los templos, van a las procesiones, van a las imágenes para adorarlas? ¿Por qué no pueden darse cuenta de que hay un Dios verdadero? La palabra dice, porque como no quisieron postrarse delante del Dios verdadero, Dios endureció y oscureció sus corazones, cegó su entendimiento para que no les conocer. Versículo 24 y 25, Dios les entregó, dice que Dios también los entregó a la inmundicia. Los entregó a la inmundicia. Entonces, habiendo un Dios todopoderoso, están acudiendo a un lugar equivocado. Ahora, ustedes pueden decirme, pero nosotros no somos así. Nosotros somos cristianos evangélicos y nosotros no creemos en las imágenes. En mi casa no hay nada de imágenes ni nada por el estilo. Mucho menos una rana ni tampoco un conejo. Nosotros no somos así. Pero ¿qué me dices de ti? Conociendo a Dios, ¿estás honrándole como a Dios? ¿Está siendo Él el Dios todopoderoso, el que reina y el que gobierna en tu vida? ¿Estás dándole el lugar y la honra que Él se merece realmente? ¿Estás dándole gracias? ¿Estás dándole gracias realmente? ¿Sí? O tal vez no te inclinas ante una imagen de piedra o de madera, pero sí estás inclinándote ante otras cosas. Te inclinas tal vez hacia al dinero, al trabajo, te inclinas a un negocio, a planes para tu vida. Tal vez te inclinas ante tus estudios, que son lo más importante. Otros se inclinan ante la familia. Tal vez te estás inclinando a tus amigos y ellos son lo más importante para ti en tu vida, son tu Dios. Otros se inclinan ante la comida y hay personas que se inclinan ante las diversiones. Y eso es lo más importante, divertirse y pasarla bien. Ese es tu Dios. Y no te inclinas ante una imagen de piedra, pero te inclinas ante las fiestas, te inclinas ante el alcohol, te inclinas ante los vicios. Otros se inclinan ante la televisión, hacia el internet, hacia el Facebook o hacia lo que sea. Hay personas que se inclinan a comprar cosas, a adquirir posesiones, y eso se vuelve tu Dios. Dejaron, dice, la verdad, cambiaron la verdad y la reemplazaron por la mentira. Dejaron lo que llena el corazón y lo cambiaron por lo que no llena. Y esa es la situación del hombre en el día de hoy. Y cuando esto sucede, si tú dejas al Dios vivo y verdadero para postrarte delante de otras cosas, entonces Dios te entrega, dice. Dios entrega a la persona a cosas peores. La palabra entregó es una palabra que se va a repetir en este capítulo 1 varias veces. Y Dios va entregando a la gente a diferentes cosas. Y eso lo vamos a ver la próxima vez. ¿Sí? Dios, cuando tú decides irte por tu propio camino, Dios te entrega a tu suerte. Pero no es como a veces hacemos los padres humanos, cuando los hijos no quieren obedecer y uno le dice, que haga lo que quiera, dicen algunos padres, ¿no? Que haga lo que quiera, como diciendo bueno, que se dé la cabeza contra la pared, ¿no? Y como que los deja así con fastidio. Este entregar de parte de Dios es un entregar con misericordia. Dios está esperando que al entregarte por ese camino y tú vayas ahí y toque fondo, tú te arrepientas y puedas volver a Él. Ese es el entregar de Dios. Es un entregar con misericordia. Es igual que el padre del hijo pródigo,
que ve que su hijo dice, ya no quiero ser hijo acá, no quiero tener a nadie sobre mi cabeza, no quiero hacer lo que me mande, no quiero ser parte de esta casa, quiero mi plata y quiero hacer mi vida y divertirme como quiero. Y el padre lo deja ir. Pero lo deja ir, pero está pendiente de ese hijo. Y está el padre ahí esperando y estirando el cuello a ver cuándo vuelve ese hijo. Y lo deja ir, lo suelta, pero esperando con misericordia. Y esa es la manera en que Dios dice entrega al ser humano cuando quiere irse por su propio camino. ¿Y lo hace para qué? Para que cuando uno toca fondo, como el hijo pródigo, cuando quiere comer, tiene tanto hambre, se le acabó la plata, se acabaron los amigos, se acabó la diversión y tiene que cuidar a los cerdos y anhela comer la comida de los cerdos, él despierta. Y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Cuando en mi casa tengo comida abundante y tengo un padre. ¿Qué estoy haciendo aquí queriendo comer la comida de los cerdos? Y entonces dice, recapacita y dice, voy a volver. Y le voy a decir, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Y vuelve ese hijo al padre y el padre lo está esperando y el padre corre a abrazarlo y lo abraza. Y ese hijo empieza su discurso, Padre, he pecado. Y el padre no le deja terminar su discurso y lo abraza, lo recibe, le pone zapatos porque está descalzo, le da un vestido nuevo, le da su anillo y lo hace hijo otra vez. Y no lo recibe como un jornalero, lo recibe como hijo porque lo perdona y le tiene misericordia. Esa es la manera en que Dios nos deja ir, pero esperando que volvamos. Si tú decides irte por tu propio camino, si tú decides ignorar a Dios ahora, Dios te va a dejar a que sigas. Pero va a llegar un momento en que vas a tocar fondo y vas a necesitar volver a Él. Por eso dice que Dios los entregó, ¿sí?, para que vayan de mal en peor. Hace muchos años atrás tuvimos en la iglesia, allá en Argentina, una chiquita de 15 años que estaba pasando un tiempo de rebeldía adolescente y se fue de su casa por varios años. Ella había quedado embarazada estando en la escuela secundaria, tuvo que dejar sus estudios a causa de eso. Su bebé nació sanito y su abuela lo ha criado. Y ella, en su empeño de ir por su propio camino, no quiso saber del Dios que había escuchado desde chiquitita en la iglesia y se fue de la casa y vivió su propia vida, como dice la palabra, perdidamente. Y pasaron unos años y ella volvió a casa, pero volvió enferma. Volvió a la casa, pero en todos esos años había contraído SIDA. Y en su enfermedad se volvió a Dios. Y el Señor la perdonó con misericordia, completamente. Y Dios usó ese tiempo de enfermedad y los últimos días de su vida allí en el hospital para revelarse a ella con su perdón y con su misericordia. A la edad de 27 años, ella partió con el Señor. Pero al tocar fondo en su vida, pudo realmente abrazarse al Salvador. En su afán de ir por su propio camino, Dios le dejó ir. Pero ese Dios que la soltó y la dejó ir fue el mismo Dios que la esperaba con misericordia el día que volvió. Y cuando en ya su lecho de muerte ella se abrazó del Señor,
el Señor le dio su perdón y le regaló la vida eterna. Ese es el Dios de la Biblia. Cambiaron la verdad de Dios por mentira, dice la palabra. Pero Dios los dejó ir para que en su angustia clamen a Él y Él les pueda responder. Hermanos, la única manera de conocer a Dios, conocer el perdón de Dios, es humillándose. Si Dios se da a conocer a tu vida, lo mejor y más inteligente que puedes hacer es doblegarte delante de Él y adorarle y darle gracias y rendirte a Él. Y eso puede ser el comienzo de algo maravilloso. Si no quieres, Dios no te va a obligar, te va a dejar ir por tu propio camino. Dios no obliga a nadie. Dios te deja ir. Sin embargo, en su misericordia de Padre, Él te espera y quiere que te vuelvas a Él. Dice aquí la palabra que en su razonamiento, necio razonamiento, sus pensamientos se volvieron vanos, se volvieron oscuros y profesando ser sabios se hicieron necios. Profesando ser sabios se hicieron necios. Nadie puede llegar a Dios por la propia inteligencia. ¿Saben? Eso lo he comprobado muchas veces. Dios se da a conocer a través de la naturaleza y lo que mejor que podemos hacer es decir, Dios, yo me rindo a ti, no sé quién eres, no te conozco, pero quiero conocerte y Dios se va a revelar más y más a tu vida. Pero si tú tratas de llegar a Dios por tu razonamiento, no te va a ir bien. Cuando yo empecé a ir a la iglesia tenía 16 años de edad y a mí me gustaba encontrarle la explicación lógica a todas las cosas. Así que yo quería saber de Dios y quería conocer a Dios porque veía que eso era algo bueno. Así que me compré un libro de John Stott que se llama Cristianismo Básico. Y lo empecé a leer y después de cada capítulo tenía sus preguntas que había que escribir y yo lo hice completo el libro, era un libro más o menos así. Y lo hice completo. Y yo pensaba que en mi razonamiento yo podía entender a Dios, conocerle y llegar a Él. Entonces me esforcé por hacer todo eso y pensaba que podía entender a Dios por mi propio esfuerzo. Podía explicar a Dios por mi propio esfuerzo. Y cuando terminé de leer ese libro, que tal vez para otros haya sido de bendición, pero yo quedé tan vacía. Me sentí tan vacía. Porque me di cuenta de que tenía todo en la cabeza y todo el conocimiento y toda la explicación, pero acá adentro no había pasado nada. Y me sentí tan vacía. Y como dice el versículo 21, me envanecí en mis razonamientos. Y en lugar de darle gracias y humillarme delante de ese Dios eterno, yo pensaba que en mis propias fuerzas yo podía entender a Dios o explicar a Dios. Y cada día entendía menos y no podía creer en Dios. No podía depositar mi fe en Jesucristo porque no tenía. Y alrededor todos mis amigos estaban agarrándose del Señor y sus vidas estaban cambiando cada día más. Y yo los veía a ellos y decía, pero ¿por qué conmigo no funciona esto del cristianismo? ¿Por qué no? Sin embargo, dice la palabra de Dios que nadie llega a Dios por su propia inteligencia. A menos que el Espíritu Santo toque tu vida y se revele, ¿sabes qué? No pasa nada. Así que un día me arrodillé y le dije, Dios, si realmente tú estás ahí, como dicen mis amigos, entonces yo quiero conocerte. Si realmente tú existes como la gente dice que existes, como tu palabra dice que existes, yo quiero conocerte. Fue todo. Y al poco tiempo Dios usó diferentes circunstancias y finalmente le pude conocer. Fue como una venda que se cae de los ojos y todo uno puede verlo claramente. ¿Sí? Dios se ha revelado a través de la creación, a través de su palabra. ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vas a arrodillarte y decirle, Dios, yo quiero conocerte a ti más? ¿O vas a rechazar y seguir por tu propio camino, inclinándote y cambiando la verdad de Dios por la mentira, por cosas que no aprovechan? Es tu decisión. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar.
Amado Padre Celestial, gracias porque tu palabra es verdad. Y tú te has revelado a través de tu creación. Y tú te has revelado a nosotros a través de la naturaleza y todo lo que hiciste de manera perfecta. Señor, nos humillamos delante de ti y te reconocemos como nuestro Dios. Ayúdanos a levantar en alto tu nombre, que nuestras vidas sirvan para alabarte y darte gracias y para conocerte más cada día. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.